Enrique Millo, muy buenas tardes. Muy Encantado de buenas hablar tardes. contigo. Tenía muchísimas ganas de charlar contigo. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Joaquín. Pues mira, yo también tenía muchas ganas de charlar contigo. Yo soy de tus seguidores incondicionales Qué desde que bueno. empezaste con estas charlas y sabes, además, que te aprecio mucho personalmente. Y cuando me dijiste, oye, de la posibilidad de tener una charla, pues yo me diste una alegría, sinceramente. Digo, oye, pues Oye, me pues qué apetece bien. muchísimo. Por tanto, aquí estoy, me pillas en el trabajo, estoy Sí, ahí sí, todavía. sí. Ahí Pero te he hecho un veo. paréntesis. He pedido que no me molesten durante un rato. Voy a estar charlando con una persona muy importante, no me Es molestéis. importantísima, Claro, importantísima, hombre, por claro que supuesto. sí. Tú que no conoces a nadie importante, pues vaya. Oye, pues Enrique, licenciado en Económicas, profesor universitario, político, eh, de todo eso vamos a hablar. Pero oye, naces en una familia de músicos, es así, ¿verdad? Y tú Vaya, mismo lo vaya. eres. Bueno, un poco, soy aficionado, soy aficionado. Mi padre era profesional. Mi padre Sí, y mi madre, bueno, mi familia es valenciana. Yo siempre me gusta mucho recordarlo porque los orígenes de cada uno son muy importantes, ¿verdad? Mis sí, padres, claro. mi familia básicamente es valenciana, de un pueblecito de Valencia, de la Ribera, que se llama La Alcudia. Y ahí, pues mi padre era músico porque hay mucha tradición de las bandas musicales en Claro, los pueblos de Valencia, ¿no? Y él era músico, pero él tenía estudios, aunque venía de una familia muy humilde, del campo, de labradores, ¿no? Pero él tenía estudios de comercio y de contabilidad, estas cosas, y esos son los que luego le fui abriendo puertas, ¿no? Él se fue de Valencia, vino a Sevilla, siendo joven, con mi madre, y aquí se instalaron y era el capataz de toda una plantación de arroz, en fin, de valencianos que vinieron aquí a Sevilla, y estuvo trabajando, llevaba toda la parte de organización personal, la parte económica y tal, ¿no? Y aquí les fue bien, la verdad. Siempre que me hablaban mis padres, ya los dos ya murieron, ¿no? En paz descansen. Pero cuando me hablaban de su etapa en Sevilla, me hablaban con mucho cariño, ¿no? Pero a él le salió una oportunidad en Tarrasa, en una ciudad importante que hay cerca de Barcelona, en una ciudad grande, le salió una oportunidad para desplazarse allí como músico. Y una vez allí, como era un hombre muy inquieto, muy emprendedor, empezó a organizar sus actividades empresariales. La verdad, en una época pues buena, ¿no? Los años 60, etcétera. Y le claro. fue muy bien, el hombre le fue muy bien, era muy emprendedor, muy honesto, muy trabajador, y le fue muy bien, hizo un patrimonio importante y sus hijos pues lo hemos podido disfrutar, ¿no? Hasta los 96 años, que Madre falleció hace mía, poco, sí, sí, caramba. pero además en plenas condiciones, o sea, muy Claro. bien. Y esa tradición musical la hemos heredado todos, mi hermano, mi hermana, mis primos, y nuestras Sí, sí. reuniones familiares son una verdadera fiesta, te puedes imaginar, ¿eh? Todos Sí, ahí sí. cantando, tocando instrumentos, y en fin, muy Oye, divertido. qué bien, porque de Enrique, pues conocemos lo que conocemos, ¿no? Pero que está bien, ¿no? Saber otras cosas que también eres, te encanta el mar, navegar, el desierto, las motos, eres muy deportista. Oye, y claro, sí, con lo que has contado, pues naces ya en Tarrasa, ¿eh? Claro. Claro, yo charlando contigo, ¿no? Haber nacido en Pamplona, yo soy navarro de Pamplona, y ahí, claro, son territorios con tensiones, siempre ha habido tensiones nacionalistas, y entonces, claro, eso afecta a tu familia, ¿no? Afecta a tu familia, y entonces en tu familia y en tu grupo de amigos tienes de todo, ¿no? En tu caso, no sé si lo quieres contar, pero yo creo que muy cercano a ti hay una persona independentista, súper Sí, cercana, ¿es así? más de uno, más de uno. Oye, que Navarra me gusta mucho a mí, ¿eh? Tengo un amigo, tengo otro buen amigo también, jesuita, por cierto, ahí en Sí, Navarra, muy amigo mío, soy yo he estado ahí, me gusta mucho a mí estar en San Fermín, eso, me gusta mucho. sí. Sí, sí. Bueno, Bueno, no, lo que dices es cierto, Joaquín. Aquí bueno, aquí yo estoy en Sevilla, pero en Cataluña, donde he vivido la mayor parte de los años de mi vida, ¿no? En Cataluña se ha producido, a partir del momento de la eclosión máxima del procés independentista, el famoso procés, se ha producido algo que es realmente grave, pero no porque lo haya vivido yo, que lo ha vivido muchísima gente, que es el enfrentamiento que se ha producido entre los que se posicionaron a favor de ese proceso independentista para separar Cataluña del resto de España y los que querían continuar siendo catalanes y españoles, que es lo mejor que se puede ser en la vida, ¿no? Yo siempre digo que soy catalán porque nací allí, pero podía haber nacido en Valencia, podía haber nacido en Sevilla, ¿no? O en cualquier otra parte de España. Y yo, pues oye, yo me gusta decir que, y lo decía mucho cuando estaba en Cataluña, mi manera de ser español era siendo catalán, era mi manera de ser español, ¿no? claro. Pero esto provocó una radicalidad en la sociedad
Y todos tenemos en nuestras familias personas que se han situado en un bando o en el otro. Y yo tengo, pues, por parte de mi familia y por parte de mi esposa, alguien que ha defendido esa posición. Por ¿Y suerte, cómo lo has ¿no? llevado? ¿Y cómo lo has Por, llevado eso? ahí iba a decir, ¿no? Por suerte, y creo que esto algo tiene que ver también la educación de nuestros padres, por suerte en nuestra familia lo hemos llevado con respeto. Hemos tenido que evitar hablar de política en los encuentros familiares, lo cual no deja de ser una pena, ¿no? Porque no poder hablar de política en una sociedad democrática es como absurdo, ¿no? Pero llegó un punto que la tensión era tan grande, y eso perdura, ¿eh? El tiempo eso no ha desaparecido, que en las comidas familiares, pues, oye, acordamos no hablar de política, porque si sacábamos el tema, acabábamos peleados. Entonces hubo por ahí un acuerdo, y como todos nos queremos mucho y nos seguimos queriendo muchos, los hermanos y los primos, los cuñados, las cuñadas, todos, pues decidimos no hablar de política. Y en mi familia, pues en esos encuentros no se habla de política. Y Oye, así se va. fíjate, Enrique, que es que yo diría exactamente lo mismo que tú. De mi familia no se habla de política. Un primo mío ha sido Lendakari. ¿Eh? Con No eso está ya mal, te, no está mal, no está mal. con eso ya te digo todo. Oye, nos tenemos muchísimo afecto, mucho cariño y sencillamente no hablamos de política porque es que además yo creé Sociedad Civil Navarra, ¿entiendes? O sea, que Claro, es claro, que, cielo. pero entiéndeme, no, sencillamente no tocamos ese tema, pero bueno, está la familia por encima de todo. Desde Enrique, no sé si quieres contar algo, yo te lo voy a sacar y si quieres pues lo soslayamos y pasamos adelante, pero bueno, a mí me parece que estas cosas que son, si quieres, un poquito más personales, pero que también acercan a la persona, porque aquí todas estas conversaciones no tienen otro objetivo que si a alguien le puede inspirar algo, ¿no? Algo positivo para nuestro país, ¿no? Y entonces, pues a veces conocer a la persona con la que hablo, pues está bien, ¿no? Enrique, tú solo tienes un riñón, ¿lo quieres explicar? Sí, 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 tengo solamente un riñón, pero por una razón muy sencilla, que estoy seguro que en tu caso tú te pasaría lo mismo. Mi esposa llegó un momento hace 10 años que tuvo una discapacidad renal, una insuficiencia renal muy grave, y llegó a un punto en el que se quedó con un 5% de función renal en los dos riñones, ¿no? Y no podía seguir viviendo si no recibía un riñón, un trasplante de riñón. Y eso solamente se puede hacer de dos maneras. Yo lo he descubierto después, yo tampoco todo esto no lo conocía, ¿no? O bien te sometes a la lista de espera hasta que haya un riñón de un donante cadáver que pueda ser compatible y estás en diálisis esperando que pase el tiempo y tal, o hay un donante vivo que te da el riñón, ¿no? Entonces, bueno, yo conocí aquello, no tenía ni idea, y el doctor nos explicó que, claro, que las probabilidades de éxito en una donación, en un trasplante de órgano, de un órgano vivo o un órgano procedente de cadáver, no son las mismas, ¿no? Las probabilidades de éxito son mucho mayores cuando el donante es un órgano vivo, porque está estudiado, analizado, vienen en las mejores condiciones posibles, tal. Bueno, entonces normalmente aquí los compatibles son los familiares, los padres, los hijos, los hermanos, y nos pusimos todos en la cola para hacernos las pruebas de compatibilidad. Yo también me puse, ¿no? Digo, yo también me pongo en la cola, ¿no? Y nos hicimos las pruebas, al final salimos compatibles un hermano de mi esposa y yo también, y al final pues decidimos, oye, pues mejor dejarlo en casa, ¿no? Y que queda todo en casa. Y nada, nos sometimos a la operación, la intervención quirúrgica, fue todo muy bien, fue un éxito. Mi mujer, que estaba muy mal, realmente mal, yo veía cómo se estaba apagando como una vela, ¿no? Se estaba apagando, 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 de realmente vi cómo resucitaba, o sea, mi esposa resucitó y yo lo vi, Pues qué cosa yo más lo vi. bonita que yo quería pues que esto pues se supiera porque un acto pues de una persona grande como eres tú Bueno, tú harías lo mismo, ¿eh? Tú harías lo mismo, seguro. bueno Yo pero lo has hecho tú, Enrique. pero lo has hecho tú. Oye, me mira, alegro mucho de verdad. te he dado claro y Me, gran me satisfacción perdonas para un ti, poco, ¿no? me permites un poco de broma para no ser no ponernos tan solemnes con el tema. Yo a veces cuando alguien me lo pregunta digo, pues sí, chicos, este matrimonio me ha costado un riñón, fíjate tú, ¿eh? Literalmente hablando, Entera. está claro. Oye, entrando un poco en tu faceta política, porque si tú y yo nos podemos hablar, seguro que estamos una hora, pero igual nos escuchan menos personas y que vamos a ver si estamos Igual media. desconectan, igual desconectan. Igual ya desconectáis y se aburren de nosotros. Eh,
que yo creo que no va a ser el caso, ¿no? Bueno, yendo un poquito a la política, bueno, has estado en el Parlamento catalán, el Parlament, has sido cabeza de lista por el PP por Gerona, y lo que todo el mundo conoce muy bien, que ha sido delegado del gobierno de noviembre del 16 a junio del 18, y te enfrentaste al golpe de Estado del 1 de octubre del 17. Antes de entrar en temas políticos, conozco perfectamente tu posición y aparte la has escrito. Desde el punto de vista personal y familiar, ¿cómo fue aquello para ti? Pues mira, Joaquín, fue muy duro, fue muy duro. Yo, cuando he hecho un poco la vista atrás, porque ya han pasado casi 5 años, ¿no? En octubre vamos a cumplir el 5º aniversario de aquel golpe. Cuando he hecho la vista atrás, tengo una doble sensación. Tengo una sensación grata de haber cumplido y de haber conseguido el objetivo. Y el objetivo que era salvar, mantener y defender la democracia, el Estado de Derecho, la libertad, la ley y el orden. Y eso se consiguió. Ese era el objetivo del Estado. Yo representaba al gobierno de España entonces en Cataluña. Y ese objetivo de mantener la ley, el orden y la democracia y la convivencia, por tanto, ese objetivo se consiguió. Por tanto, yo desde ese punto de vista estoy satisfecho de lo que se hizo porque se paró el golpe, como tú decías al principio. Ahí había un intento de golpe contra el Estado, se llegó al límite y se paró. Lo digo porque a veces alguien todavía cuestiona si se paró o no se paró. Hombre, es evidente que se paró, si no hoy en día Cataluña sería un Estado independiente, sería una república independiente, ¿verdad? Evidentemente. Entonces se paró, es decir, aquí había un enfrentamiento entre dos, uno perdió, los secesionistas perdieron aquella batalla. Entonces, alguien la ganó. ¿Quién la ganó? El Estado español, la democracia, ¿no? Ahora, la otra cara de la moneda, ¿cuál es, no? El coste que esto supuso personal para mí y sobre todo familiar, porque fíjate, eso es lo que quiero que cuentes. El coste personal, Joaquín, para mí no cuenta, no cuenta. Es más, si yo me encontrara de nuevo en una situación similar, yo seguiría defendiendo la ley, el orden, la Constitución y la democracia. Y no tendría ninguna duda en hacerlo, ninguna duda. O sea, no me arrepiento de nada, ni pienso, vaya con que me tocó a mí, vaya papeleta. Hombre, hubiera preferido una época más tranquila, ¿no? Porque esto ser del lado del gobierno, me imagino que para algunos habrá sido una experiencia divertida o apasionante. Claro, la mía apasionante lo fue, desde luego, pero divertida no. Pero la cara B, Joaquín, es la familia. No soy yo soy un soldado. A mí me mandan a la guerra, estoy en la trinchera y ya sé lo que hay. Y asumo mis consecuencias, las consecuencias de mis actos, ¿no? Pero la familia no debería haber sufrido las consecuencias de lo que pasó. Y fruto de la intransigencia, de la intolerancia y del sectarismo de los líderes políticos que defendieron y que impulsaron aquel procés, mi familia lo pasó muy mal, muy mal. Mi mujer cayó enferma, aún sufre las consecuencias de aquellos hechos. Y te lo digo esto porque, por datos científicos médicos de quien la lleva tratando todavía ahora la están tratando. Mis hijos lo pasaron muy mal porque uno tuvo que dejar el colegio, o el otro tuvo que cambiar de universidad, sufrieron acoso personal, político en todas partes. O sea, fue muy duro, ¿no? Y mi familia esto pues no lo olvidará jamás. Y yo es lo que más lamento, ¿no? Es como una herida que queda y que queda para siempre, porque el daño, Joaquín, es irreparable. El daño familiar es irreparable, ¿no? Entonces, cuando se habla de las víctimas del procés y estas cosas, nunca nadie piensa que hay otras víctimas, ¿no? Se parece que las víctimas son los que acabaron en la cárcel o que tuvieron que fugarse porque no quisieron rendir cuentas ante la justicia, pero oye, son víctimas, vamos, que sabían perfectamente que lo que hacían les podía llevar eso como consecuencia y decidieron hacerlo. Entonces no es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso queda ahí para siempre, ¿no? Queda ahí para Sí, claro, siempre por eso porque... yo quería entrar ahí, Enrique, porque, claro, ahora entramos en las valoraciones políticas del tema, pero antes de las valoraciones políticas es lo que eso supuso, ¿no? Para vuestra familia, para tu mujer, que cayó con una enfermedad que todavía se está tratando, tu hijo se tuvo que cambiar de colegio, y eso, pues, eso no lo sabe nadie, ¿no? Vamos, no lo sabe Claro. nadie, me refiero que en fin, lo puede saber la gente que te rodea o a gente que se lo has contado o lo que has escrito, pero la inmensa mayoría no. Y yo quería que se pasara por ahí. Oye, y ya entrando ya en el tema político, una pregunta muy directa, ¿no? A Enrique. ¿Qué se hizo mal por parte del
por nuestra parte, por parte del Estado. Por la parte, sí, porque por la otra parte se hizo todo mal, ¿verdad? Entonces ahí no hay... Sí, ahí no evidentemente, esos son delincuentes, pero por nuestra parte. Pues ¿Qué se mira, ¿qué hizo se hizo mal mal? por la Hombre, parte pues del Estado? mira, yo no soy de los que defiendo que se hizo todo bien, ¿eh? No, porque creo que en la vida no admitir los errores, pues tampoco es no reconocer la realidad, ¿no? Siempre se puede hacer las cosas mejor. Somos humanos y como humanos cometemos errores también, ¿no? Por lo tanto, eso es cierto. ¿Dónde creo yo que fallamos más, no? Yo creo que fallamos más en no ser conscientes, tal vez, o sea, en centrarnos mucho en una primera fase. Nos centramos en primera fase en intentar buscar una solución dialogada. Al poco tiempo nos dimos cuenta de que no había posibilidad porque la otra parte no quería dialogar nada, aunque el discurso era otro, ¿no? Pero no había diálogo posible porque la otra parte no había ningún acuerdo posible. Únicamente se nos exigía que se cediera y que se autorizara la celebración del referéndum. Y esto no se podía porque es ilegal, ¿no? Por tanto, entonces, una vez superada esta primera fase, nos centramos más en la parte jurídica para ver, oye, pues cómo aquí hay que actuar si finalmente estos llevaban su amenaza, su desafío, si lo llevaban hasta el límite. Porque esto podía ser un pulso que al final uno se echa para atrás, ¿no? Es como dos trenes que van a chocar, al final uno se va, ¿no? Pero nos centramos mucho en la parte jurídica, ¿no? Y ver pues, de qué manera, si fuera necesario, aplicar el 155, cómo hacerlo. Claro, esto era un tabú, no se había hecho nunca, no había precedentes. Nos centramos mucho en esto. En cambio, y luego al final se hizo, en mi opinión, se hizo bastante bien, ¿eh? Luego, si quieres, hablamos un poco, que también se ha criticado mucho. Sí. Yo lo defiendo porque me tocó estar ahí al frente durante 8 meses, ¿no? Aplicando el 155, digo. Pero, ¿y dónde no pusimos suficiente esfuerzo? Creo que no pusimos suficiente esfuerzo en ser pedagógicos a la hora de trasladar a la sociedad qué es lo que estaba sucediendo realmente y cuáles podían ser las consecuencias de lo que estaba pasando, ¿no? Yo creo que ahí le dedicamos muy poco tiempo pensando que lo que había que hacer era gestionar y no dedicamos tiempo a explicar pedagógicamente, ¿no? A comunicar qué es lo que estaba pasando. Mientras que la otra parte esto sí que lo hacía muy bien y mantenía de una manera muy fuerte, muy activa el relato único, ¿no? Del procés, de que España nos roba, de que España no nos quiere, que nuestra única solución para vivir bien en el futuro es la independencia. Había un relato, un discurso muy bien elaborado y por la otra parte tal vez el contradiscurso en los ámbitos de la comunicación tal vez no se llevó a cabo con suficiente fuerza, ¿no? Y teniendo en cuenta que tampoco, excepto Sociedad Civil Catalana, que es lo único que apareció para que desde la sociedad tuviera un discurso que contradijera ese relato único, al otro lado había muchas organizaciones avalando y apoyando el discurso, ¿no? Òmnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana, la NC, en fin, la Asamblea de Municipios Independentistas, un montón, ¿no? Entonces ahí en la sociedad no había una voz muy fuerte que pudiera plantar cara. Y desde la administración pública, desde el gobierno, ahí no centramos mucho esfuerzo en eso, ¿no? Esa comunicación, yo creo que ahí faltaba esfuerzo. Por otra parte, los medios de comunicación públicos en Cataluña estaban constantemente alimentando ese discurso, con lo cual era muy difícil de combatir. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque después ha sido muy difícil, yo creo que prácticamente imposible, que el relato que queda de lo que pasó es muy sesgado. Es muy sesgado y es que realmente ha tenido mucho peso una parte del relato y en cambio la otra parte de la realidad, de la verdad de lo que sucedió, pues ha tenido muy poca supervivencia, ¿no? Y Oye, yo creo pero que Enric, ¿no hubo fallos de inteligencia? a ver, Si yo quieres creo que, contestar, si quieres contestar o puedes contestar. pues mira, te digo, durante los meses anteriores al 1 de octubre del 17 hubo un montón de resoluciones, de instrucciones de la Fiscalía General del Estado y resoluciones de la Justicia, del Tribunal Constitucional, del Supremo, etcétera, que dejaban claramente que el referéndum no se podía celebrar, que era ilegal y que había que dar instrucciones directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de que debían actuar para impedirlo. Por tanto, debían que en fin, actuar para impedir que se llevara a cabo. Entonces ahí se hicieron muchísimas actuaciones, vamos, la lista es muy larga, de intervenciones, de registros, de incautación de material, de desmontaje de sistemas electrónicos, informáticos, en fin, se hizo mucha actuación antes del 1 de octubre para impedir que se celebrara. ¿Y las Eh, urnas?
y las urnas, Es Enrique. cierto, yo ya estoy llegando ahí porque esa es la anécdota. Permíteme que no le dé tanta importancia a eso. Y sé que se le da mucha importancia, pero esa es la anécdota. Es decir, lo importante el día de octubre no son las urnas, son los colegios electorales. Las urnas me da igual. Si no hubiera ido urnas, habría cajas de zapatos, y da igual. O sea, el problema del 1 de octubre eran los colegios electorales. Tú piensa que en Cataluña se identificaron, se designaron más de 2.400 colegios electorales. Y esos colegios electorales eran ilegales. Por tanto, debían permanecer cerrados. No se podían abrir esos colegios electorales. Por eso mi insistencia siempre de que lo más importante era mantener los colegios cerrados desde el viernes por la tarde. Que no hubiera nadie dentro. E incluso el auto judicial de la juez Armas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 3 días antes, dejaba claro que los colegios tenían que estar cerrados porque no se podía celebrar, era ilegal, no se podía. Y daban instrucciones a los cuerpos y fuerzas de seguridad, los Mossos de Escuadra incluidos, los primeros, la Policía Nacional Guardia Civil era de apoyo, para que tuvieran los colegios cerrados. Y no lo hicieron. Dejaron los colegios abiertos y el domingo por la mañana estaban llenos de gente dentro. Entonces, las urnas es lo de menos, porque si hubieran estado cerrados, podían poner las urnas en la calle, pero no hubiera pasado nada. Hubiera sido una performance, una manifestación, un folgorio, y nadie hubiera intervenido, porque la orden judicial a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los Mossos era, en el caso de que haya un colegio abierto, hay que entrar, incautar el material, desalojar y cerrar. En el caso de que haya un colegio abierto, tenían que estar cerrados. Si hubieras habido, tú imagínate que hubieran estado cerrados. ¿Cuál hubiera sido la imagen? Colegios cerrados, protegidos por la policía y la gente fuera intentando entrar. Pero bueno, entonces sería un ataque a la policía. Fue al revés. La gente estaba dentro, algunos de ellos no estaban votando, estaban protegiendo el colegio y la urna, que era la petición que había hecho Puigdemont, el lenguaje bélico, ¿eh? Vayan ustedes a proteger ya las urnas en los colegios. Entonces, claro, la policía, cumpliendo mandato judicial, tenía que entrar, incautar material y salir. Pero a veces no podían Oye, y entrar sin la y a veces no podían intervención, salir. Enrique, sin la intervención, como fue el papel o la falta de intervención de los Mossos, que es lo que tú estás diciendo, la Guardia Civil tenía recursos suficientes como para que no estuvieran abiertos esos 2.400 colegios. O sea, Bueno, ¿había personal suficiente de Guardia Civil para impedir eso? O sea, sin la intervención de los Mossos, ¿era posible cumplir esos mandatos judiciales o no? Hubiera sido factible si la justicia, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hubiera permitido que se cerraran los colegios el viernes por la tarde. Ahora, eso implicaba una dotación de personal impresionante, porque, claro, 2.400 colegios Claro. en turnos de 8 horas, custodiarlos durante 24 horas al día, durante 3 días, eso es un montón de dotación de agentes, ¿no? Hubiera sido complicado. Pero es una labor que se podía llevar a cabo. De hecho, el fiscal general del Estado, en sus instrucciones, que llegó a dictar 8, él quería que se hiciera esto, que se cerraran los colegios. Pero 3 días antes del 1 de octubre, curiosamente, y lo dejo ahí, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dicta un auto en el que impide que se cierren los colegios, porque dice que hay que garantizar la normal convivencia cívica en Cataluña y que, por tanto, si los colegios tienen actividades extraescolares el viernes y el sábado y el domingo, hay que dejarles actuar, coño. Y esto lo que pasó en Cataluña es que hubo una actividad extraescolar, vamos, desconocida en la historia de la humanidad. O sea, estaban los colegios llenos el viernes, el sábado y el domingo, ¿no? Por tanto, era una campaña organizada, ¿no? Y la policía responsable de garantizar que por la mañana estuvieran los colegios vacíos era la policía autonómica. Y eso no pasó. Entonces la policía, el resto de cuerpos tuvieron que intervenir para dar cumplimiento a la orden judicial, entrando en los colegios, en algunos de los cuales había auténticas barreras humanas. Algunos de los cuales, Joaquín, porque había 2.400 colegios abiertos y hubieron altercados en unos 35 colegios, no llegó a 40, ¿no? De que tampoco la proporción es la que es, pero claro, las imágenes que quedan son las de esos 35 o 40 colegios, no las de los... Te voy a comentar, Enrique, que o sea, te voy a preguntar algo cuya respuesta conozco bien, porque me la has dado muchas veces, pero bueno, está bien, tiene sentido que lo digas. Hubo voces, ¿no? Voces no nacionalistas, que dijeron el grave error que haya intervenido la Guardia Civil para que no salgan la foto del Guardia Civil con una porra y una señora sentada en el suelo de 70 años
sale la foto y la foto a la CNI, a la BBC y a todos los periódicos, los medios. Eso había que haber evitado. Eso fue, hubo voces y bastantes voces de gente que dijo eso, digo, no nacionalista. ¿Qué tienes que decir sobre eso? No, pues es muy fácil. Mira, yo no he visto nunca ninguna imagen de ninguna intervención en ningún país europeo en la que los cuerpos de seguridad intervienen por orden gubernativa o por orden judicial, como era el caso. Nunca he visto imágenes que me resulten agradables a la vista. Nunca he visto imágenes que o sea, cuando se utiliza la fuerza para dar cumplimiento a una orden judicial, las imágenes no son nunca imágenes agradables. Pero esto no aquí, ni cuando los Mossos de Escuadra actúan para disolver una manifestación. Yo he visto intervenciones de los Mossos de Escuadra muy duras, ¿no? Imágenes muy duras. Y en cualquier país de Europa, en Francia, en Alemania, en Italia, en cualquier... Estas imágenes las vemos y no son agradables, pero bueno, yo creo que no se puede juzgar el hecho de lo que estaba pasando, ese acto de sedición, etcétera, además utilizando fondos públicos sin autorización para hacerlo, es lo importante. Eso no se puede banalizar por el hecho de que haya imágenes que puedan resultar pues, chocantes a la vista del ojo humano, ¿no? Como evidentemente es así, ¿no? Por tanto, yo creo que también se le da se le da una importancia en relación al hecho un poco desproporcionada, ¿no? En fin, nadie quiere nunca que pueda haber un daño humano a nadie, ¿no? Pero claro, Pero claro, también uno tiene que saber dónde se pone, ¿no? Un golpe de Estado donde el Estado no hace nada porque que yo sepa, estudié que el monopolio de la violencia en un Estado democrático lo tiene el propio Estado, ¿no? Entonces el golpe de Estado y no utiliza los medios adecuados, pues entonces sí que es una dejación absoluta, y de dejación del Estado en Cataluña Claro, ya sabemos un poquito. Oye, te quiero hablar de una cosa porque este es el problema. claro, claro, el tiempo No se vuela. hubiera hecho nada. Hay quien dice, no había que hacer nada. Bueno, entonces Sí, no hacer claro. nada, ¿cuál Sí, sería la claro. consecuencia, no? Sí, claro, claro. Sí, golpe de Estado, no hay que hacer nada. Bueno, pues nada. Entonces, cuando hay que hacer algo, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que eso es evidente, y esas opiniones de, como digo, de gente no nacionalista diciendo eso, pues oye, en fin, también uno, ¿verdad? Puede ser muy inteligente, pero decir muchas estupideces. Oye, tengo dos cosas para ir acabando, porque tú y yo nos podemos hablar y fíjate. La actuación, no sé si me quieres contestar a esto, la actuación del CNI en todo esto, correcta, no correcta, no, A no, ver, fue, no fue su pues mejor mira, momento, no pues fue su mira, como mejor no, momento. oye, mira, como todo en la vida, yo soy muy respetuoso con el trabajo que hace el CNI. Yo creo que hace un trabajo impresionante en muchos campos. Yo, por ejemplo, por mi etapa de legal gobierno, tuve la oportunidad de conocer el trabajo que hacen, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la lucha antiterrorista. Sé la cantidad de atentados que se han evitado gracias a la información de inteligencia obtenida para abortar atentados, por ejemplo, en el ámbito, no solamente en el ámbito terrorista de ETA, sino en el terrorismo yihadista, que es donde se concentra más la actuación. Y por tanto, el trabajo que hace al servicio de la sociedad es impresionante, ¿no? Yo, vamos, me siento incapaz de la menor crítica, ¿no? Otra cosa es que no me digas, y del trabajo que se hizo también para evitar lo que allí podría haber pasado, ¿eh? Porque en Cataluña, quiero recordarte una cosa, hay gente que quería que hubiera sangre, ¿eh? Ya. Hay gente que quería que hubiera sangre. Pocos, ¿eh? Pero esos pocos que estaban identificados, se sabía que lo que querían es que hubiera daños Sí. personales, y esto no pasó. Y eso tiene mucho mérito. A veces, claro, uno no valora el trabajo que hacen para evitar un daño porque no se produce el daño. Porque no se produce el daño. Es como un atentado. Hay un atentado, es gravísimo, pero los 15 que hemos evitado no se sabe, ¿no? Y esto es lo mismo. Por tanto, hombre, criticar la actuación del centro por el hecho de que no se localizaron las urnas me parece desproporcionado, sencillamente. No hubiera sido mejor localizarlas, sí, pero eso no hubiera cambiado el panorama. Me refiero, no Oye, hubiera cambiado nada. Enrique, el CNI, bueno, yo opino que el CNI es, y creo que es así, que tiene un gran prestigio internacional, ha trabajado muy bien, terminó con ETA, yo les tengo verdadera admiración, y yo creo que es algo que funciona muy bien y que sigue funcionando muy bien, y precisamente por eso me ha dolido mucho lo que acaba de suceder. ¿Qué opinas del cese de la directora? Oye, es una vergüenza. Yo, francamente, yo en democracia creo que no se ha visto jamás algo tan indigno y tan irresponsable
que también tiene consecuencias esto, ¿eh? También tiene consecuencias, especialmente cuando se trata de ceder al chantaje de los independentistas, de los secesionistas, ¿no? Hombre, esto no tiene parangón, no tiene comparación, ¿no? Y en mi opinión esto tendrá consecuencias porque esto deslegitima mucho lo que hace un gobierno, ¿no? Cometer este tipo de acto, ¿no? Por tanto, lo veo grave, sencillamente, muy grave, muy grave. Yo creo que es una actuación totalmente irresponsable, indigna, que cuestiona la legitimidad de un gobierno que hace esto sabiendo además todos que es por un motivo puramente político de ceder ante la petición de aquellos que tienen como objetivo destruir el Estado. Entonces, claro, esto yo creo que ya es el límite, ¿no? Es decir, yo creo que hay límites que no se pueden superar, pero es que este ya supera todos los límites, ¿no? Yo esto no imaginaba verlo nunca en mi vida y creo que en la historia de la democracia esto no se ha visto jamás en ningún sitio. Sí, cuando pasó esto, el día anterior, 3 o 4 personas, bueno, me llamaron para hablar de esto y les dije, oye, estoy convencido que no se puede encargar a la directora después de que la ministra la ha defendido. Vamos, esto sería un descrédito para el gobierno tremendo y muy obvio que viene de donde viene. Y por lo tanto, olvídate de esto, ¿no? Y al día siguiente se la cargan y me llamaron, pues mira que tú sabes mucho, ¿no? Y Yo no es pensaba que como sepa tú. mucho, pero es que el sentido común, pero la debilidad que esto, porque no es solo debilidad al gobierno, es un poco lo que dices tú, la debilidad a España, al país, a la sociedad, esto es Además, esto muy duro, muy duro. nos quita prestigio a nivel internacional. Claro, ¿Y claro, qué claro, credibilidad tienes? ¿Qué claro, garantía además? ¿Qué confianza? Estás claro, rompiendo la confianza de los servicios claro. secretos. En fin, yo lo veo esto grave, realmente no pensaba. Yo pensaba como tú, pensaba, bueno, esto no llegará, No no llegará, llegará, eso no es. llegará. Pues llegó. La verdad es que la realidad supera la Sí, ficción. supera la ficción. Oye, Enrique, para acabar, una pregunta que hago a todas las personas con las que charlo. Dime un sueño para España que tengas tú para el corto y medio plazo, ¿no? Algo plausible, realista. ¿Qué sueño tienes para España para los próximos 2, 3 años, 5 años, próximo año? Dame Yo, un yo, sueño, un mensaje optimista. ¿Qué yo, deseas para España? yo soy optimista por naturaleza, ¿eh? Por muy Ya mal lo que sé. vayan las cosas, los que me conocen saben que mi lema es al mal tiempo, buena cara. Entonces, mira, tengo un sueño que no sé si es realista o no, yo creo que sí, que es realista y creo que es factible. Es el siguiente, yo tengo muchas ganas de que más pronto que tarde podamos tener en España un gobierno que ponga por delante de todo el interés general, el bien común y la resolución de los problemas reales que tienen las personas, los ciudadanos, y que se olvide de los politiqueos, de las ideologías partidistas, del sectarismo y de mantener los sillones. Que se olvide de esto un gobierno y se dedique a resolver problemas. Yo creo que España está en condiciones de esto poderlo alcanzar más pronto que tarde. Y no te digo nada más, porque tú ya me entiendes, ¿no? El por qué digo esto. Sí, Y ese es mi sí, sueño, y creo que es sí, realizable. sí, sí. Yo comparto contigo el sueño, amigo Enrique. Fíjate que ya se me iba a olvidar una cosa maravillosa que no he contado, y es que yo tengo la satisfacción de en un momento muy duro para ti por el tema de Cataluña, y Vaya, ya vaya. se me iba a olvidar, el Círculo de Navarra te pone el pañuelico El rojo pañuelito rojo. que está Vaya. aquí. Mira, 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 ¿eh? mira. Mira, Y mira. yo, en fin, es que fabricamos un día feliz para ti, Mira, mira. que lo tienes aquí. Y además ese mismo día fuimos al hotel Palace, Vaya, vaya, y vaya, vaya. aquí en un cóctel que dio la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, presidida Jaime, por Jaime. vale. Ahí resulta, hacen un sorteo de un viaje a Estados Unidos para 2 personas y te toca a ti. Sí, 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 y increíble, el increíble. pañuelico y el viaje y tal. Y fue un día muy feliz para ti, que yo te lo quería recordar con estas 2 fotografías y con un abrazo que te mando inmenso. Qué bonito. Admiro tu recorrido y sobre todo, mira, yo no sé si España dicen que es un país desagradecido, ¿no?
con la gente grande. Bueno, pues yo desde luego, yo no lo soy, yo me siento muy agradecido hacia lo que has hecho, hacia ti, y te mando un abrazo muy fuerte porque si no nos pegamos hasta después de cenar hablando. Hasta mañana aquí. Oye, te lo agradezco muchísimo. Oye, te agradezco mucho esas 2 fotografías que han sido un recuerdo feliz. Yo lo tengo muy presente, no me he olvidado nunca. Guardo el pañuelico rojo en casa. Sí, guárdalo. En el Guárdalo. cajón de la mesita de noche lo tengo allí. No te creas tú que está ahí. Pues ahí, que se quede ahí. Lo tengo ahí con mis cositas, con mis medallas, con de la Policía Nacional, la Guardia Civil, lo tengo todo ahí. Bueno, pues y te agradezco mucho ese recuerdo, también el de aquella reunión de la Cámara de Comercio y de América, y ha sido realmente momentos muy felices que te agradecí, que te sigo agradeciendo, porque es cierto que ese reconocimiento, oye, no lo necesitamos, pero cuando alguien te lo da, pues oye, también el amor propio se siente también ahí. Pues claro que sí, por justicia. Muchas gracias, Joaquín. Enrique, un abrazo muy fuerte. Hasta Un siempre. abrazo. Adiós, hasta luego.